A la cocina de Don Omar, que en esta ocasión les voy a enseñar a preparar unos michotes de marisco, para lo cual vamos ahorita primeramente en una olla, vamos a poner el chile guajillo. Estos son 6 chiles guajillo del que no pica y 4 chiles anchos. También le vamos a poner un jitomate. Esto lo vamos a poner a hervir para hacer la salsa que va a llevar los michotes. Ahorita vamos a... Bueno, pues ya está cocido nuestros chiles. Ahorita lo que vamos a agregar es un poquito de cebolla, 3 dientes de ajo. Vamos a ponerle un cubito de caldo de camarón, una cucharada de orégano, 5 clavos y pimienta blanca, o si no tienen, pues pimienta negra, de esta que ya es molida. Vamos a licuarlo. Y ahora sí ya vamos a preparar nuestros michotes. Y bueno, ahora miren, yo aquí para los mariscos compré surimi, también pulpo. Tengo también por acá mejillones de este calamar. Más o menos son unos 150 gramos de cada cosa. Por acá también tengo pescado, que esto es un pedazo de peto, la almeja, una cebolla partida en cuadritos y el camarón. Entonces el siguiente paso es ponerlos en una bolsa. Vamos a poner una hoja de aguacate. Si no tienen hoja de aguacate, pueden poner una hoja santa, o bien poner un pedacito de hoja de plátano si ustedes quieren. Vamos a agregarle un puñito de nuestros mariscos aquí. Ahora vamos a ponerle camarones, otros por acá. Vamos a ponerle cebolla, aquí va la cebollita, y un pedazo de pescado. Entonces al final vamos a agregar una ramita de pasote. Entonces una vez hecho esto, le agregamos una cucharada de la salsa que hicimos previamente. Y ya, así vamos a ir armando todos nuestros michotes. Vamos a aquí sacarle todo el aire, porque si no, entonces sí se revienta la bolsa. Ya una vez que le sacaron así el mayor aire que se pueda, ahora sí le hacen un nudo y ya estará listo para llevarlos a cocer. Vamos a armar el siguiente. En nuestra vaporera vamos a colocar los michotes y vamos a esperar 40 minutos. Y esto ya estará listo, Ya pasaron los 40 minutos. Ahorita vamos a ver qué tal quedó esto. Uy, 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 esto está de lujo. Vamos a vaciarlo aquí. Vean nada más. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Qué ricura! Vamos a remover esta hojita. Y ahí va a quedar el michote de mariscos. Vean nada más, este es un michote mega, Ahí está ya todo bien rico. Las almejitas, los camaroncitos, todo por acá está, miren el pescado. No, hombre, esto quedó de rechupete. Vamos a ver qué tal. Quedó bien delicioso. Espero que les haya gustado la receta. Suscríbanse al canal. Hasta la próxima.